El sol se eleva sobre la ciudad como un ojo ardiente, indiferente a lo que ilumina. Sus rayos bañan por igual los muros de alabastro de los palacios y los cuerpos inconscientes que yacen en las calles después de otra noche de excesos. Sodoma, la joya del valle, la ciudad donde el oro fluía como agua, la ciudad donde las almas tenían precio. Las caravanas del este y del oeste se encontraban allí, los graneros rebosaban de grano, las plazas bullían de comerciantes, los templos se alzaban majestuosos hacia el cielo como desafiando a los dioses, pero detrás de esa fachada de esplendor y riqueza se escondía una realidad tan oscura que ni siquiera la noche podía ocultarla. En Sodoma, la línea entre el deseo y la violencia era tan delgada como un hilo de seda. Y ese hilo se rompía cada noche. Una ciudad donde lo normal se había vuelto anormal. Y lo anormal, la nueva norma. Una ciudad donde la libertad sin límites no era libertad, sino la peor de las prisiones. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas. Hoy te invitamos a caminar por las calles de una de las ciudades más infames de la historia bíblica, para descubrir así era la vida en Sodoma y Gomorra. Si valoras este tipo de contenido que revela las verdades más crudas de las Escrituras con un enfoque cinematográfico y revelador, demuéstralo dando like a este video y suscribiéndote para no perderte nuestras próximas revelaciones bíblicas. El amanecer en Sodoma era el único momento de paz en una ciudad que había olvidado el significado de esa palabra. Las plazas vacías, el silencio momentáneo, como si la ciudad contuviera la respiración antes de sumergirse nuevamente en su propia depravación. Solo los esclavos se atrevían a salir tan temprano, limpiando los restos de las celebraciones nocturnas. Fragmentos de vasijas de vino, restos de comida, prendas desgarradas, manchas cuyo origen nadie quería imaginar. La plaza central albergaba el templo de Astarte, diosa de la fertilidad y el placer. Un edificio imponente, con columnas de mármol y puertas de cedro tallado, hermoso por fuera, corrupto por dentro, como la propia Sodoma. Nadie quería establecer su negocio cerca del templo. Nadie excepto los desesperados o los recién llegados que aún no comprendían las reglas no escritas de la ciudad. Cada noche, los gritos y cánticos del templo se filtraban a través de las paredes de las casas cercanas. Súplicas y gemidos que se mezclaban en una sinfonía grotesca que robaba el sueño a los pocos que aún conservaban algo de conciencia. Es el templo de nuestra diosa, decían los jueces de la ciudad con sonrisas burlonas cuando alguien se atrevía a protestar. Si no te gusta, vete. Hay 100 comerciantes esperando para ocupar tu lugar. Y tenían razón. Sodoma era inmensamente rica. El comercio florecía allí como en ningún otro lugar del valle. Todo confluía en Sodoma. Todo se vendía en Sodoma. Todo tenía un precio en Sodoma, incluso las almas, especialmente las almas. A medida que el sol ascendía, la ciudad despertaba. Primero los comerciantes desplegando sus mercancías, sedas de Damasco, linos de Egipto, púrpuras de Tiro, colores que capturaban la luz del sol y la transformaban en promesas de belleza y estatus. Los primeros clientes eran siempre los más respetables, esposas de mercaderes y funcionarios que venían antes de que el calor del día hiciera insoportable salir a la calle. Compraban con discreción, regatean con educación, pagaban con monedas de plata pulcramente contadas. A medida que el sol ascendía, la clientela cambiaba. Llegaban los sacerdotes y sacerdotisas del templo buscando telas para sus rituales. No preguntaban por el precio, nunca lo hacían. Simplemente tomaban lo que deseaban y dejaban una bolsa de monedas que siempre contenía exactamente la mitad del valor real. Nadie les negaba nada en Sodoma. Nadie se atrevía.
La historia de Simón, el alfarero, era un recordatorio constante para todos. Simón se había negado a entregar sus mejores vasijas a un sacerdote que no quería pagar por ellas. Una decisión valiente, una decisión fatal. Esa noche, mientras cenaba con su familia, una multitud rodeó su casa. No eran solo sacerdotes, eran ciudadanos comunes, vecinos, personas con las que Simón había comerciado durante años. «¡Saca al extranjero que está contigo!», gritaban. «¡Queremos conocerlo!». No había ningún extranjero en casa de Simón. Todos lo sabían, pero en Sodoma la verdad hacía tiempo que había dejado de importar. Rompieron su puerta, arrastraron a Simón a la plaza. Lo que le hicieron, lo que le obligaron a soportar frente a los ojos de su esposa e hijos. Al día siguiente, la familia de Simón desapareció. Su tienda fue ocupada por un nuevo alfarero que sonreía servilmente a los sacerdotes y les regalaba sus mejores piezas. Nadie habló de Simón después de eso. Nadie se atrevió. En Sodoma, el silencio era supervivencia. El mediodía marcaba otra transición en la ciudad. Las puertas del templo se abrían de par en par. La música comenzaba a sonar. No la música suave de las arpas que se escuchaba en otras ciudades. Esta era una música frenética, hipnótica, que parecía arrastrarse bajo la piel y acelerar el pulso sin permiso. Los sacerdotes y sacerdotisas salían a las calles, vestidos con túnicas transparentes que no ocultaban nada. Llevaban copas de vino mezclado con hierbas que nublaban la mente y encendían los sentidos. Ofrecían estas copas a todos los que pasaban, a los locales, a los viajeros, a los jóvenes, a los ancianos. Muchos aceptaban, algunos por curiosidad, otros por presión. La mayoría porque en Sodoma rechazar era peligroso. Los pocos que aún conservaban algo de conciencia cerraban sus tiendas durante estas horas, bajaban las cortinas, se retiraban a habitaciones traseras, se sentaban en la oscuridad contando los latidos de sus corazones, esperando que pasara la procesión. Pero el sonido de la música se filtraba incluso a través de las gruesas paredes de adobe. Y con ella, las risas que no eran realmente risas, los gritos que no eran de alegría. En Sodoma, el placer y el dolor hacía tiempo que se habían vuelto indistinguibles. Si este relato te está impactando, si estás comenzando a ver cómo una sociedad puede normalizarse en la depravación paso a paso, demuestra tu compromiso con este viaje de descubrimiento dando like a este video ahora mismo. Suscríbete a La Respuesta. La tarde en Sodoma traía consigo una falsa sensación de normalidad. Las procesiones del templo terminaban, los mercados volvían a llenarse. Las familias salían a comprar provisiones para la cena. Familias, aún quedaban algunas en Sodoma. Padres que intentaban proteger a sus hijos de la influencia de la ciudad. Madres que cubrían los ojos de sus pequeños cuando pasaban frente al templo. Eran cada vez menos. Cada luna, alguna familia desaparecía silenciosamente durante la noche. Se iban sin despedirse, sin vender sus propiedades, abandonando todo lo que no podían cargar. Preferían la pobreza en otro lugar a la riqueza en Sodoma. La codicia era una cadena invisible que mantenía a muchos atados a la ciudad. La ilusión de que podían vivir en Sodoma sin ser parte de Sodoma. ¡Qué necios eran! A medida que el sol descendía, la verdadera naturaleza de la ciudad emergía como una bestia que había estado acechando en las sombras. Las puertas de las mansiones se abrían. Los nobles y ricos de Sodoma salían en sus literas, llevados por esclavos musculosos, elegidos más por su apariencia que por su fuerza. Se dirigían a los banquetes que se celebraban cada noche en diferentes casas. Banquetes donde la comida era solo el preludio, donde el vino fluía como agua
y estaba mezclado con sustancias que disolvían toda inhibición, toda moral, toda humanidad. Muchos comerciantes recibían invitaciones a estos banquetes. Una oportunidad de negocio, les decían, una forma de ascender en la escala social de Sodoma. Pocos sabían lo que realmente significaban estas invitaciones. Pocos entendían que el precio de la admisión era el alma misma. Los que asistían y se negaban a participar en los rituales de placer y degradación no recibían una segunda oportunidad. Eran marcados, observados, esperaban que cedieran o que intentaran huir. Porque en Sodoma solo había dos tipos de personas, los que participaban y los que desaparecían. El atardecer traía consigo el momento más peligroso en las calles de la ciudad. Era cuando los jóvenes de las familias más poderosas salían en grupos, no para comerciar, no para socializar, para cazar. Buscaban a los viajeros, a los extranjeros, a los débiles, a los diferentes, los rodeaban, los acosaban, los arrastraban a callejones oscuros o, peor aún, a la plaza central, donde todos podían ver pero nadie intervenía. «Sácalos para que los conozcamos», gritaban. Era su frase ritual, su eufemismo para actos que no pueden describirse sin que se revuelva el estómago. Padres observaban impasibles mientras sus hijos participaban en estas cacerías. Los veían sonreír con orgullo, los oían decir: «Así se forjan los hombres» en Sodoma. Pero no eran hombres lo que se forjaba en estas calles. Eran monstruos con forma humana. Y lo más aterrador era que ya no se podía distinguir dónde terminaba la humanidad y dónde comenzaba la monstruosidad. Los límites se habían difuminado tanto que a veces parecía que nunca hubieran existido. Realmente, la noche en Sodoma no traía descanso. Traía el desenfreno total. Las antorchas se encendían en cada esquina, pero no para iluminar, sino para crear sombras donde lo inconfesable podía ocurrir sin ser claramente visto. La música del templo se intensificaba. Los tambores marcaban un ritmo que parecía el latido de un corazón enfermo, demasiado rápido, demasiado irregular. El vino y las drogas fluían libremente, no se vendían, se regalaban, porque en Sodoma la adicción era la mejor forma de control. En medio de todo esto, los pocos que aún conservaban algo de conciencia se encerraban en sus casas, tapaban los oídos de sus hijos, bloqueaban las ventanas, rezaban por una noche sin incidentes, rezaban para que los grupos de jóvenes no fijaran su atención en su puerta, para que no gritaran: «Saca al extranjero que está contigo». Porque en Sodoma, ser señalado era ser condenado, y mientras la ciudad se hundía cada noche más profundamente en su propia depravación, muchos se preguntaban: ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hay algún límite que Sodoma no esté dispuesta a cruzar? La respuesta era aterradora, porque en Sodoma los límites no existían, solo existían nuevos abismos por explorar. Nuevas formas de corrupción, nuevas maneras de deshumanizar y ser deshumanizado. Y lo peor de todo es que nadie podía fingir que era solo un observador, que no era parte de esto, porque el silencio hacía cómplices, la permanencia hacía partícipes, la adaptación los convertía en uno de ellos. En Sodoma no había inocentes, solo había grados de culpabilidad. Y esta culpabilidad crecía con cada día que decidían quedarse. Aquella noche fue diferente. El aire parecía más pesado, el silencio más profundo, como si la ciudad contuviera la respiración, anticipando algo. 2 extranjeros llegaron a las puertas de Sodoma al atardecer. No eran como los demás viajeros. Había algo en ellos, una luz, una presencia que no pertenecía a este lugar de sombras. Lot, el sobrino de Abraham, los encontró en la plaza.
Les ofreció refugio en su casa, sabiendo bien lo que les esperaba si pasaban la noche en las calles de Sodoma. No tardó en ocurrir lo inevitable. La multitud rodeó la casa de Lot. Los gritos comenzaron. «Saca a los hombres que han venido a ti esta noche. Queremos conocerlos». La puerta temblaba bajo los golpes furiosos. La madera crujía a punto de ceder. Pero estos extranjeros no eran víctimas comunes. Eran mensajeros divinos. Ángeles enviados para confirmar lo que Dios ya sabía. Sodoma estaba más allá de la redención. Golpearon a la multitud con ceguera. Luego le dijeron a Lot: «¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos y a tus hijas y a todos, los tuyos, porque vamos a destruir este lugar». Destruir Sodoma. La sentencia había sido dictada. La ciudad que lo tenía todo estaba a punto de perderlo todo. Lot intentó advertir a sus futuros yernos, pero ellos se rieron de él. Pensaron que bromeaba. Estaban tan inmersos en la mentalidad de Sodoma que la idea del juicio divino les parecía absurda. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Lot vacilaba. Incluso frente a la destrucción inminente, le costaba abandonar la vida que había construido en Sodoma. Los ángeles, en su misericordia, lo tomaron de la mano junto con su mujer y sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. «Escapa por tu vida», le dijeron. «No mires atrás, no mires atrás, no añores lo que dejas, no desees volver a lo que te destruía lentamente». Pero la esposa de Lot no pudo resistir. Miró atrás, quizás por nostalgia, quizás por incredulidad, quizás porque una parte de ella seguía atada a Sodoma. A pesar de todo, se convirtió en una estatua de sal, un monumento a la indecisión, un recordatorio eterno del peligro de aferrarse a lo que Dios ha condenado. Y entonces el juicio cayó. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Génesis 19:24. El cielo se abrió, la lluvia de fuego descendió, los gritos de terror se elevaron, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. En un instante, todo desapareció. Los palacios de alabastro, los templos majestuosos, las plazas bulliciosas, las mansiones lujosas, todo reducido a cenizas. La joya del valle se convirtió en un recordatorio humeante del juicio divino. Abraham, desde lejos, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:28. Un horno, un lugar de purificación por fuego, un lugar donde todo lo impuro es consumido. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo sobre la ira divina contra el pecado. Es sobre cómo las sociedades se corrompen gradualmente, cómo lo anormal se vuelve normal, cómo lo inaceptable se vuelve aceptable, cómo lo inmoral se vuelve la nueva moralidad. Y sobre todo, es una lección sobre la responsabilidad individual, sobre la decisión de permanecer o huir, de participar o resistir, de adaptarse o mantenerse firme. Porque Sodoma no es solo una ciudad antigua destruida por fuego y azufre. Es un estado del alma, una condición que se desarrolla cuando permitimos que nuestros deseos más bajos dicten nuestras acciones, cuando confundimos libertad con libertinaje, cuando el placer se convierte en nuestro único Dios. Y esta condición sigue existiendo hoy. La vemos en sociedades que normalizan lentamente lo que antes era impensable. La vemos en comunidades que ridiculizan los valores tradicionales y celebran cada nueva transgresión como un acto de libertad. La vemos en la glorificación del egoísmo, en la cultura del todo vale, en la idea de que la única regla es que no hay reglas. ¿Cuántas Sodomas estamos construyendo hoy? ¿Cuántas sociedades
están normalizando lentamente lo que antes era impensable. ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en silencio mientras el tejido moral se deshilacha a nuestro alrededor? Porque el fuego y el azufre no siempre vienen del cielo. A veces vienen de dentro, de la destrucción lenta pero inexorable que causa la corrupción moral en el alma humana. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que estés tan adaptado a la oscuridad que ya no puedas reconocer la luz. Sal ahora, hoy, sin mirar atrás. Porque la verdadera destrucción de Sodoma no fue el fuego que consumió sus edificios. Fue el fuego que consumió primero las almas de sus habitantes. Y ese fuego ya está ardiendo en demasiados lugares. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, nunca es tarde para salir de tu propia Sodoma, sea cual sea. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Si te ha gustado este contenido, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima, en la respuesta que buscas.